nadie quería lidiar con el tema tributario, así que me lo delegaban a mí, que era el más joven. Todo este tema de minería ilegal y todo eso que estamos pasando es un efecto del trabajo que no hizo Sunat hace 15 o 20 años. Y ella me decía, joven, soy una persona decente. Yo entendí eso como un sí, pero luego me di cuenta que era un no. Yo soy decente, ¿por qué tendría que pagar impuestos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista. Obviamente fuera de las oficinas del EP, estamos en un lugar bastante especial, las oficinas del doctor Jorge Picón. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos en esta Gracias tarde. gracias a ustedes. La ocasión es especial para poder conversar con probablemente el mayor referente en lo que es derecho tributario en el Perú y por una edición especial de su libro más importante, o uno de sus libros más importantes, no quiero comenzar encasillando, Deducciones del Impuesto a la Renta Empresarial, una publicación especial por los 20 años de su primer lanzamiento, de su primera publicación. Muchas gracias por recibirnos en esta tarde. Gracias a ustedes. En este programa solemos tocar obviamente temas jurídicos, pero siempre buscamos explorar el lado humano de las personas, de los personajes jurídicos que nos visitan, así que va a ser muy divertido explorar esas facetas, porque no suele hablar de usted propiamente, siempre va a tocar temas muy específicos, muy especializados. He estado revisando sus entrevistas, así que es un honor poder comenzar en este espacio. Me comentaban, por ejemplo, que en esta oficina, que es también un espacio bastante personal para usted, uno puede llegar a las mañanas y encontrarlo tocando el piano, encontrarlo literalmente como Pedro en su casa. ¿Qué hace Jorge cuando no está siendo el abogado tributarista, el autor, el académico? Bueno, quizás la mayor función es ser papá, básicamente pasando tiempo con mi hija. Algo que me puse como regla desde que ella nació era tratar de acostarla todas las noches, por ejemplo, y eso significaba no aceptar reuniones a partir de determinada hora. Los fines de semana lo paso con ella, y a veces tenemos clases juntos, inclusive, como decías, clases de piano. Es entre el trabajo y mi hija, creo que eso es lo que básicamente toma gran parte de mi tiempo. Ha sido realmente revitalizante la llegada de su hija, sobre todo para ordenar lo desordenada que puede ser la vida jurídica a veces, ¿no? Estas amanecidas, estas citas fuera de hora laboral, el estrés que siempre acompaña ese trabajo de los abogados. Creo que ser padre te da un orden de prioridades muy claro. Es decir, cuando trabajas, eres joven, a veces tienes muchas ideas de qué debes lograr o de qué quieres en la vida. A veces no lo tienes claro realmente. Todo eso desaparece en el momento en que tomas responsabilidad por otra persona, por tu hijo, y, digamos, quedan claras las cosas que pasan a un segundo, tercero, quinto rango, o eventualmente cosas que no tienen ninguna importancia. Así que, sin lugar a dudas, bueno, no creo haber tenido una vida desordenada como tal, pero mis prioridades son mucho más claras hoy en día. ¿Cuál es ese asunto tal vez que antes de la llegada de Doménica, verdad? Sí. Se sentía muy importante, que se ha dado cuenta que realmente no era, si no gran cosa, no pesaba tanto como usted creía? Bueno, cuando pasé por todo el proceso de formación de un estudio, salir de la actividad pública, en la cual estuve casi 6 años y algo, y empezar en la actividad privada, fue bastante duro al comienzo, puesto que en los primeros años, 2, 3 años, me acuerdo que en la primera oficina que tuvimos con el socio de esa época, teníamos una oficina sin ningún mueble, cables saliendo de la pared y un teléfono en el piso. Entonces, y tuvimos que formarla de cero. Y eso significaba muchas veces de lunes a viernes trabajar en la oficina, todo reinvertirlo e irte el fin de semana a dictar clases en provincias para de alguna manera tener un presupuesto personal. Esos años iniciales del estudio fueron duros, pero le dieron estabilidad en el tiempo. Y claro, cuando ya mi hija había nacido, gracias a Dios, no habían esas necesidades. Sí. Y me permitía priorizar cosas más importantes. Cuando escucho hablar sobre estos primeros años de complicaciones y todo lo que uno tiene que lidiar para poder crecer en el mundo profesional, sobre todo en este mundo jurídico, en el mundo del tributario, usted al comienzo creo que su meta no era ser
tributaristas? ¿Usted quería ser académico? ¿Eso es verdad? No, ¿Usted no quería estar, perdón, exactamente. quería dedicarse al tema de ser funcionario y trabajar con el tema internacional, si no me equivoco? Cuando recién entro a la carrera de Derecho, en realidad no estaba, realmente cuando entro a la universidad no tenía claro si iba a estudiar Derecho y entro a la Universidad de Lima porque tenía las dos carreras posibles, que era Ingeniería de Sistemas o Derecho. Tuve la suerte que el primer ciclo de Derecho me encontré con el doctor Fernández Sarego, o sea, que acaba de realizar su doctorado en Italia, y me llevó a su círculo de estudios y me jaló el Derecho como tal. El derecho tributario es una rama final del derecho que ya la vengo a encontrar cuando trabajaba en una empresa constructora, en la que nadie quería lidiar con el tema tributario, así que me lo delegaban a mí, que era el más joven, y era la época en la que la tributación no estaba ordenada como ahora. En esa época habían más de 70 impuestos. No habían manuales de tributación, no coherentes por lo menos. Entonces era pero me gustó la lógica que estaba detrás de los impuestos. Y en realidad poco a poco me jaló ese mundo. ¿Y cuáles fueron las primeras ramas con las que usted coqueteó en la universidad antes de encontrar ese amor por el tributario? De hecho, al comienzo fue Derecho Civil, cuando formaba parte del estudio del doctor Fernández Sarego. Luego me jaló mucho el Derecho Procesal. En la época el doctor Juan Monroy hace el Código Procesal Civil. Él fue mi profesor y nos jaló bastante eso. Y después de eso fue el Derecho Sociedades. De alguna manera, todo esto me fue llevando un poco por el lado corporativo poco a poco. Y el tema tributario siempre lo he entendido como una suerte de ciencia final. O sea, tienes que saber todo lo anterior, si no, no es posible saberlo. Es como dedicarte a hacer cirugía cerebral. No puedes entrar a eso sin previamente haber hecho todos los estudios previos. Ahora, usted dice que en esa época nadie quería tocar tributario, que es algo que todavía sigue pasando un poquito cuando uno va a las universidades, como es mi caso, y conversa con los chicos y hay cierto pánico, cierta fobia por lo que representa tributario o por lo que ellos creen que representa tributario. En esa época, ¿a qué se debía ese miedo y qué mensaje le da a los chicos que van a ver esto y todavía persisten con esa preocupación? Bueno, en el caso de la empresa en la que trabajaba, que era una constructora bastante grande, es la más grande del país, ciertamente había un doble problema, porque, digamos, porque tenía un departamento legal pequeño para trabajar con más de 11 empresas. Entonces uno veía laboral, y otro veía corporativo, otro veía los contratos, y tributario era como que parte del cajón desastre. Y claro, gran parte del problema del tema tributario es que si uno se equivoca demasiado, las consecuencias no van a ser sencillas. Y dentro de una empresa casi todo el mundo trata de no tener ese tipo de responsabilidades. Pero es un mundo bastante apasionante, muy pragmático. Es decir, una de las cosas que yo recuerdo mucho del derecho civil era que uno filosofaba mucho con el derecho constitucional, con el derecho civil. Potencialmente uno puede empezar a hablar de los derechos que podría tener un extraterrestre si eventualmente viniera y te pones a filosofar sobre eso. Wow. El derecho tributario es un derecho muy pragmático, o sea, es decir, en el cual la excepción que se te ocurra va a darse en la realidad. Si ves la suficiente cantidad de casos, te vas a encontrar con ese ejemplo, digamos, elaborado y con efectos prácticos muy concretos. Entonces, es un tema interesante del derecho tributario, ¿verdad? No es un derecho que tiene un conceptos filosóficos muy profundos, pero con aplicaciones prácticas al milímetro. ¿Y cómo podemos hacer, sobre todo para los más jóvenes que van a ver esto, para empezar a entenderlo si ellos creen que los números o este realismo, esta realidad tan presente que tienen no es para ellos? Ciertamente los números, digamos, uno puede ejercer perfectamente el derecho tributario sin usar una calculadora realmente, porque gran parte del derecho tributario está relacionado con lo que es procesal, igual que procesal civil, pero lo tiene a nivel de la parte de admisión tributaria. También está la parte de el análisis legal de las normas como tales sin necesidad de liquidar números. El único detalle que hay que tener claro es que no es posible aplicar derecho tributario sin previamente conocer todas las ramas anteriores. Es decir, yo no puedo determinar las implicancias tributarias de un fideicomiso si no entiendo primero lo que son los fideicomisos y todas las estructuras previas, cómo llego hasta ese concepto y cuáles son las reglas generales para todo el mundo. Entonces, el hecho económico que está detrás de la parte tributaria tiene que ser entendido, no significa numérico una vez más, pero sí conceptualmente entendido, para poder entender la implicancia tributaria. Ahora, yo siento, y corríjame si me equivoco, que las universidades tal vez no están haciendo ese esfuerzo para ser atractivo
el derecho tributario, como así pasa con otras ramas, ya sea por su aparición mediática en medios de comunicación, de algunos, no sé, penalistas, o el prestigio que a veces puede tener el civil dentro de ciertos círculos académicos. ¿Cómo hacemos para que a través de la academia sea más interesante el tributario? Yo creo que el tema tributario tiene para desarrollarse bastante. Creo que uno de los grandes temores que puede haber es que es bastante complejo. De hecho, cuando uno sustenta ante tribunales judiciales o ante instancias judiciales, se da cuenta que muchas veces la gente le rehúye, inclusive a nivel de instancias judiciales, a analizar una materia tributaria. Entonces, me parece que a nivel académico hay mucho por desarrollar si se pone sobre el reflector, debajo del reflector, si quieres, todo lo que el efecto pragmático de esto. Es decir, en la práctica, una empresa puede, algo que siempre le comento a muchos clientes, puedes tener la mejor ingeniería del planeta, puedes tener uno de los mejores productos, puedes cumplir con todas las normas, pero si manejas mal tus impuestos, tu empresa en extremo puede quebrar. Lo cual es un efecto, es un efecto ya parece extremo, pero lo he visto ocurrir. Y eso es complicado. Ahora, vinculándole ese tema precisamente, yo siento que el Perú es un lugar donde el tema de los impuestos llega a ser para algunos empresarios, sobre todo los que recién empiezan, una especie de tabú. O sea, hay mucho desconocimiento, no quieren hablar de eso. ¿Por qué le tenemos tanto miedo, no siquiera a los impuestos, así, a hablar de los impuestos? Creo que Perú es una realidad muy particular, o sea, es decir, cuando uno lo compara no solo ciertamente no con países del primer mundo, sino con otros países de la región, la cultura tributaria en el Perú es increíblemente baja. Es decir, y cuando eso no significa que sea una falta de capacidad de análisis, sino que no es, digamos, se tolera con mucha claridad el que la gente no pague impuestos. Creo que salió una encuesta que sacó la Cámara de Comercio del año 2023 en el que se indicaba que más del 50% de millones de empresarios entrevistados, más del 50% no tenían ni siquiera RUC. Eso es un demérito para la propia SUNAT también entenderlo, que no cree una percepción de riesgo. No estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de cómo puede operar tranquilamente una empresa si ni siquiera tiene un RUC. Entonces, yo creo que la Administración Tributaria tiene un rol que no viene cumpliendo hace muchísimos años. Y esas son las consecuencias. Es decir, a lo largo de los años, la informalidad, sobre todo de las provincias, se convirtió en poder político. Y hoy en día tenemos una situación mucho más compleja, porque todo este tema de minería ilegal y todo eso que estamos pasando es un efecto del trabajo que no hizo SUNAT hace 15 o 20 años. Y hoy en día, ahora, para que pueda hacer su trabajo, va a tener que hacer cosas mucho más extremas de lo que debió hacer en su momento. Es como Dios, si tienes cáncer al comienzo, te lo pueden tratar, te pueden radiar, hasta extirpar algunas células y no pasa nada. Pero si avanza, pues capaz de tener que perder una pierna entera si es que sobrevives la enfermedad. Y para el peruano promedio creo que hay dos formas de hablar de la SUNAT, ¿no? O hablan de la ineficiencia o faltas, cojeras, o lo ven como el cuco, ¿no? Como que el monstruo que viene para llevarse su dinero. Es las dos cosas en realidad, porque digamos, hay otra encuesta que sale en el 2023 en el que se señala que Perú tenía una de las cargas tributarias más altas de todo el mundo. Es decir, la empresa formal está sobreregulada. Tienes demasiado costo laboral, demasiado costo tributario. O sea, tú aquí en San Isidro golpeas con el martillo a una hora equivocada y te vienen a poner una multa. Pero el resto del país, o sea, una buena parte del resto del país, no se sigue pues arreglar. Las leyes no existen. Y eso es un serio problema. Porque tienes un grupo de empresas, las medianas y las grandes, súper reguladas, y tienes un enorme porcentaje, más del 50% de las organizaciones, simplemente sin ningún control, informales. Claro, y te da ambas percepción. O sea, resulta que tenemos una enorme informalidad en la que no hace nada, pero sí se va contra este grupo de empresas medianas y grandes que son formales. Y en los últimos años han aparecido cada vez nuevas figuras dentro de lo que representa el derecho tributario. Por ejemplo, esos emprendedores, esta gente que empieza a hacer negocio a través de Instagram, los propios influencers, creadores de contenido. ¿Cómo ve esta nueva división, si quiere, esa nueva presencia de elementos que no están dentro de lo que se entiende normalmente como gente que paga impuestos? Yo creo que el tema de gente que no paga impuestos viene de hace muchos años. Por ejemplo, creo que todo el tema, llámalo la farándula,
inclusive el mismo sector profesional, en el propio derecho, depende en qué rama trabajas, si eres formal o eres informal. O sea, claro, en mi caso, por ejemplo, yo tengo que trabajar con empresas, me van a pedir recibo así yo no quisiera emitirlo. Pero áreas posiblemente, y no estoy diciendo que todos, pero áreas como el derecho penal, es decir, yo no visualizo a alguien que está saliendo de la cárcel diciéndole emíteme un recibo entonces cuando le paga el abogado, ¿no? Entonces, hay una enorme informalidad enquistada en nuestra manera de pensar. Digamos, el peruano es tolerante con algunos delitos. Por ejemplo, hasta hace unos años la piratería, tú la veías en todas las esquinas. O sea, ¿qué mata la piratería en el país? ¿Indecopy? No, Netflix. Es decir, ¿para qué voy a comprar tantos discos si tengo, pagando $10 al mes, tengo una plataforma de películas y series ilimitadas que me cubren todo el día? Entonces, con el tema tributario no ha pasado algo parecido, pero en teoría era un delito vender películas o CDs piratas en la calle. Y lo veías en todas las ciudades. Yo me acuerdo que antes dictaba clases en una enorme cantidad de provincias y en todas las provincias había el centro de compra de películas. O sea, el centro de compra de CDs de música. Hoy en día ya no necesitas eso porque también el celular accede ilimitadamente a la música también. Algo que me llama la atención sobre lo que acaba de decir es el tema de cómo muchas veces los propios abogados no están respetando el tema de los impuestos y el pago tributario. Es mucho más común de lo que la gente puede creer, dándonos un poco también un golpe a la propia comunidad. Profesionales en general, que uno podría entender como cultos, no tienen introducido en su mente ni el concepto de lo que significan los impuestos, o entonces para qué funcionan en todo caso, o una conveniencia de tener que pagarlo. Me pasó, he tenido distintas experiencias con personas. Y me acuerdo que hace algunos años una señora, yo estaba viendo sus impuestos, ya varios años atrás, ya la señora ya no está viva, y alguna vez me trajo sus cuentas, le decía, tratando de ver los impuestos, le decía, ¿usted ha declarado estos impuestos? Y ella me decía, joven, soy una persona decente. Yo dije, ok, lo tomé como que era, yo entendí eso como un sí, pero luego me di cuenta que era un no. Yo soy decente, ¿por qué tendría que pagar impuestos? No al revés. Y eso uno lo ve en muchas áreas. Hay personas que se sienten empoderadas, dices, ¿yo por qué voy a pagar impuestos? Lo veo muy claramente. Hay provincias en las cuales hay más autos que pistas. Y uno se da cuenta que la informalidad campea con los impuestos, no solamente estamos hablando de los impuestos que cobra SUNAT, los impuestos municipales. No pagan nada. Pero lo exigen. Pero sí exigen un gasto, sí exigen una obra pública, pero no pagan un centavo de impuestos. Vamos a hacer súper rapidito una especie de tutorial para la gente, porque yo conozco mucha gente de mi edad que no tiene ni idea. O sea, cero idea de lo que son los impuestos, cuándo se pagan, desde cuándo se pagan. Podemos hacer un tutorial súper breve para explicarle a la gente desde qué momento uno debe empezar a pagar, quiénes tienen que pagar. Hay tres grupos de impuestos. Impuesto a la propiedad, que en el país son muy pocos. Es solamente si tienes una casa, un predio o un vehículo nuevo, pagas eso al municipio. Está los impuestos al consumo, que básicamente como consumidor los pagas todo el tiempo cuando vas a comprar. Pero como contribuyente tendrías que pagarlos si es que vendes productos o si haces comercio o haces servicios empresariales. Y el tercero es el impuesto a la renta. Entonces, como trabajador, puedes ser dependiente o independiente. Entonces, si eres dependiente, estás en planilla, tu empleador se encarga. Él te retiene todos los impuestos. Si eres independiente y emites recibos por honorarios, empiezas a pagar impuestos por encima de los cálculos exactos entre 9 y 10 UITs. Estás hablando de por encima de 60.000 soles al año aproximadamente. Ahí empiezas a pagar impuestos. ¿Qué tantos? Van subiendo conforme más ganas. En extremo, 30% de los ingresos en algún punto del tiempo. ¿Y cómo sería un mundo ideal, perfecto, en el que la gente empieza a pagar sus impuestos sin evadir, sin cuestionar, como para que los que están viendo esto y jamás lo han hecho se animen y tomen un poquito de conciencia, tal vez? Lo que ocurre es que los impuestos son dos lados de la moneda. Por un lado,
un Estado como el peruano vive de los impuestos. Es decir, los sueldos que paga, las obras que hace, todo lo que gasta el Estado viene de los impuestos. Con lo cual, para el Estado es esencial, no puede vivir sin impuestos. No somos como otros países que tienen la regalía del petróleo. No, nosotros vivimos los impuestos. Para el privado que paga impuestos, es un pago a cambio de nada concreto. Es decir, no hay ninguna promesa. No importa que tú pagues 100, 100.000, 1.000.000. Así pagues 100 millones de impuestos, no hay ninguna promesa. Yo no te prometo nada a cambio de tus impuestos. Solamente que tu dinero estará destinado no para que tú vivas mejor, ni para que tu empresa eventualmente esté mejor. Yo ya veré en qué lo gasto. Esa es la promesa del Estado. Tenía clientes en la avenida Argentina hace muchos años, hace 15 años, que me decían, pero ¿yo por qué pago tantos impuestos? O sea, la pista en aquella época parecía que habían caído bombas durante la noche, ¿okay? Porque había unos gráteres, a sus trabajadores los asaltaban todo el tiempo. Él tenía que darles bienestar, todo. O sea, no vas al colegio público, no, tampoco iban a la salud pública, entonces, ¿en qué me beneficia pagar impuestos? Ante esta dualidad, el Estado lo que te promete es un enorme daño si no pagas impuestos. Es decir, si yo te descubro, eso es un delito. En Perú, uno creo que se va más años a la cárcel por no pagar impuestos que por atropellar a alguien borracho. Y es la manera en que el Estado reacciona. Tengo que de alguna manera aleccionarlos, como para que no piensen en qué reciben a cambio de sus impuestos. Porque en muchos países la gente se siente cómoda con tasas de impuestos más altas que las peruanas, porque dice, hay salud pública, hay educación pública de calidad y hay seguridad en las calles. Oye, ¿sabes qué? Mis impuestos trabajando para mí. ¿Cuál de las tres se cumple acá? ¿Educación pública de calidad? ¿Salud pública de calidad? ¿Seguridad en las calles? Discutible. Ahora, en España pasa mucho, bueno, en Europa pasa mucho esto de estas nuevas figuras de creadores de contenido, de famosos que se van a Andorra porque ahí hay como que el formato o el sistema es mucho menor, mucho menos exigente. ¿Cómo funciona esto para...? Digamos, hace muchos años se desarrolló, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el tema de la globalización, se desarrolla algo que se llama la competencia fiscal. Los países compiten no solamente por calidades de vida, sino por la cantidad de impuestos que te cobran. Entonces, hay muchos países que atraen a la gente para que vaya para allá, cobrándoles menos impuestos, a veces sin cobrarle impuestos, pero con la intención que invierta en el país. Entonces, eso no se da en Sudamérica. En Sudamérica, si tú quieres, en más cuenta, hay dos jurisdicciones, que sería Uruguay y Paraguay, que tienen tratamientos tributarios favorables, pero para personas de alto patrimonio. En Centroamérica podrías encontrar a Panamá, Islas Vírgenes, pero en Europa sí tienes, como es concentrado, tienes pequeños principados en los cuales te hacen auto y resulta que estás en una jurisdicción tributaria completamente distinta, ¿no? En Sudamérica eso es mucho más complicado. Para los amigos peruanos que están planeando hacer eso, irse hasta Andorra va a ser mucho más complicado que... Sin lugar a dudas. Es decir, el tema todos estos paraísos fiscales o zonas tributarias que otorgan beneficios, normalmente es relevante para personas de alto patrimonio, en la cual es, claro, si alguien tiene alto patrimonio, imagínate que tiene sus cuentas pues, en Estados Unidos y por el hecho, en teoría, de vivir acá o en Argentina, en cualquier país, tiene que pagar impuestos por lo que tienen en sus cuentas, por lo que ganan esas cuentas. Entonces él dice, ¿para qué? Entonces, con la globalización, lo que muchas personas se han desarraigado de todas sus jurisdicciones o se han ido a domiciliar a países que no los graban con impuestos. Algo que se llama el domicilio de conveniencia. Es un tema tributario interesante. Antes de pasar a hablar de los libros, específicamente de este libro, quisiera tal vez una recomendación súper básica para la gente que va a ver esto y que está armando su emprendimiento, que están pensando poner un negocio, que está pensando en todo menos en el aspecto jurídico y el aspecto tributario. Hay mecanismos sencillos de pago de impuestos. Y al día de hoy tenemos el RUS, el régimen único simplificado, que es un mecanismo barato y sencillo de pagar impuestos. El único detalle es que solo aguanta hasta 8.000 soles mensuales. En este momento el Ministerio de Economía está evaluando cambiar este régimen, pero hay regímenes sencillos. El RUS vendría a ser el más fácil para un emprendimiento, puesto que no te va a costar mucho, no necesitas llevar libros emitir los comprobantes es muy sencillo. Pero claro, si estás hablando de montos de facturación mayor, tendrían que ir a un régimen más complejo. Hablando justamente sobre eso, me gustaría empezar a reaccionar
o que usted nos comentara tal vez anécdotas que han estado detrás de cada uno de los libros. No son Claro. todos, pero son algunos de los más importantes. Justo estábamos hablando de paraísos fiscales al momento de hablar de este. ¿Qué historia, tal vez personal o en el proceso detrás de ese libro? Bueno, cuando yo hice mi doctorado con la Universidad de Sevilla y me tomó cerca de 5 años de investigación y lo hice justamente sobre paraísos fiscales. Entonces decidí hacer una tesis doctoral. Es increíblemente complicada porque es desde el lenguaje, las citas, es un documento muy denso. Así que lo que hice fue convertirlo en un lenguaje flexible para, de alguna manera, trataba de desmitificar los paraísos fiscales, porque todo el mundo ligaba paraísos fiscales con lavado de activos, corrupción, terrorismo, y no necesariamente lo son. Entonces, cuento una historia de cómo evolucionan las jurisdicciones, qué medidas toman los paraísos, cuáles son las normas que se han dado en los últimos años, los cruces de información que hoy en día se han puesto de moda. Y creo que el documento salió interesante en su momento. Los paraísos fiscales han estado muy, no sé si hablar romantizados, ¿no? Pero muy tocados por la cultura popular, ¿no? Por las películas, por las series de Bastante. televisión. Hay una película en Netflix que se llama La Lavandería, que es la historia de Mossack Fonseca. Ahí uno cuando la ve, buenos actores, uno puede ver cómo se han mal utilizado los paraísos fiscales viendo esa película. O sea, la película es muy exacta en una serie de mecanismos que se utilizan. Y en realidad, los paraísos fiscales son mecanismos que usualmente se desarrollaron como un mecanismo de protección de la inversión. Pero esa protección, al también a proteger la identidad, fue utilizada por actividades delincuenciales, que no, entiendo que no son la mayoría de su uso, pero también se han mezclado con eso, ¿no? Ahora, me parece muy interesante hacer una pausa. Cuando hablamos, en LP siempre hablamos mucho de cine, de televisión. Hay un montón de series, películas sobre penalistas, Claro. Suits para la gente corporativo. ¿Cuál es la película para usted que mejor refleja lo que es el derecho tributario? Es una buena pregunta. Bueno, hay una de Tom Cruise cuando era joven que es La Firma. ¿Ya? Ese es, él es un tributarista que justamente los lleva a un paraíso fiscal. Y esta, en el concepto puntual de paraísos fiscales, esta es la lavandería que es con Antonio Banderas, Meryl Streep, que está en Netflix. Perfecto. Quiero hablar ahora de tributación internacional. Me gusta mucho el estilo minimalista de las portadas, Sí. muy elegante. ¿Qué tan involucrado está usted en esto antes de hablar a profundidad del libro? En realidad, Dios, yo a la diseñadora siempre le planteo mi concepto y luego me plantea varias opciones y lo termino escogiendo porque no me gusta. Una de las cosas que nunca me gustó del derecho como tal es los bombos y platillos con los que la gente, los autores quieren hacer sus cosas, ¿no? Que lo refleja muchas veces en su lenguaje. Me di cuenta cuando empecé a enseñar derecho tributario, pero dentro de la SUNAT, me daba cuenta que ese tipo de lenguaje, por mucho que el abogado se acostumbre a leerlo, pierde a la mayoría de las personas. Es decir, cuando los contadores o economistas leían una lectura de un abogado promedio, se perdían. Porque con sus latinazmos, tratando de hacer 20 referencias para decir una sola frase. Entonces, he tratado siempre de, no me gusta eso del derecho, es decir, aleja mucho los conceptos que deben ser para todos, lo aleja de la gente. Así que he tratado que los textos y también las portadas reflejen eso. O sea, decir, ¿sabes qué? Es algo amigable. ¿Alguna anécdota, algo detrás del proceso de este libro que usted quiera resaltar? Bueno, este libro inicial, hay una primera parte que desarrolla mi hermano, que él publicó un libro específicamente de impuesto a la renta de no domiciliados, cuando después de un tiempo que lo había publicado, le dije, mira, yo creo que tenemos que analizar todo el fenómeno. Entonces le dije, yo voy a poner toda la parte de deducciones de operaciones con no domiciliados, todo lo que es el IGB, y le apliqué un poco de la mecánica que había tenido yo en mis libros anteriores a la parte que le había desarrollado, y salió un documento interesante. Y finalmente, deducciones del impuesto a la renta empresarial, que es Sí. el que nos reúne Sí. en general en esta tarde. 20 años después, ¿usted esperaba que una publicación suya siguiera dando que hablar, que fuera tan conversada?
que como dijeron en la presentación del libro, llegar a un lugar X y encontrar a una persona leyendo ese libro luego de 20 años, ¿era un escenario realista hace No, 2 décadas? en lo más mínimo. Es decir, cuando empiezo a hacer el libro, ni siquiera esperaba que fuera un libro. Como te comentaba, cuando empecé a enseñar en SUNAT en el 98 a los auditores el impuesto a la renta, me daba cuenta que no había materiales para enseñarles tanto a abogados, claro, porque cuando le aplicaban control de lectura a los contadores de lecturas de abogados, los terminaban jalando. Y a los abogados de las lecturas hechas por los contadores del mismo tema, también se perdían, porque el contador que ve la cuenta, que era la misma temática, pero tratada de una manera tan diferente. Entonces, empecé a hacer materiales para tratar de unificar y que sea un lenguaje para que cualquiera de las profesiones, eventualmente, un economista o un ingeniero, pueda leerlo y entenderlo y no perderse. Conforme yo te comentaba que al comienzo del estudio viajaba 35 fines de semana al año a dictar clases en provincias. Y lo mismo, o sea, digamos, eran fines de semana en los que dictaba como 14, 16 horas y era antipedagógico poder pretender que los alumnos pudieran captar eso. Así que empecé a hacer materiales de lectura y los materiales empezaron a complicarse y jalaba los que había hecho anteriormente y llegó un momento en el cual, después de casi 2 años de hacer materiales, me di cuenta que había cubierto más del 70% de la materia de la parte de deducción, ni siquiera está increíblemente compleja. O sea, es decir, cuando yo empecé el libro, yo pensaba que iba a ser un material de con 20 páginas iba a ser suficiente. Luego se convirtió en 100. Luego estaba ya en 200 páginas y no terminaba de analizarlo. Y decía, caramba, este material, a pesar que yo me dedicaba todos los días a hacerlo, no me daba cuenta qué tan complicado era. Así que dije, voy a tratar de ordenarlo y ojalá que pueda ser, digamos, de interés para las personas. La primera edición me sorprendió bastante la acogida que tuvo. Es decir, se tuvo que hacer una tercera impresión del libro porque se imprimían de 2000 en 2000 y se agotaban. Entonces, se iban a las universidades, inclusive una vez en el 2000, la primera edición salió en el 2004. En el 2006 me encontré estaba por la vía expresa, donde vendían los libros piratas ahí, en la pista, y un día me encontré con mi libro pirateado. Lo tomé como algo, un halago realmente, porque dije, wow, han pirateado mi libro, ¿por qué lo han pirateado? O sea, es decir, no tenía entendido que lo estaban leyendo de esa manera. O sea, además, ¿para qué lo pirateaban para venderlo en la pista? Me sentí halagado. Y hace unos años, debe haber sido unos 7 años probablemente, en una reunión de una firma internacional de la que soy parte, estaba reunido con el representante de Bolivia y él me comentó que mi libro lo utilizaban como un libro de texto en la Universidad de La Paz. Y le dije, bueno, es extraño porque yo nunca se ve, que yo sepa, nunca se veía venido en La Paz, le digo, con lo cual debe ser una parte del pirateado de acá, de haber salido para allá, le digo. PDF. Pero dije, oye, en buena hora. Nunca el libro tuvo la intención eventualmente digamos, por eso es que hoy en día lo estoy llevando cada vez más al mundo digital para que la gente pueda tener acceso a eso. No ha sido la finalidad de que es un conocimiento que no quiero que la gente lo tenga, todo lo contrario. Me gustaría que la gente lo lea. ¿Y cómo se ha visto reflejado el cariño de los lectores en estos 20 años? Hay mucho de, por favor, fírmame mi libro. Sí, es decir, cuando normalmente iba, bueno, porque desde hace algunos años, después de la pandemia, he cortado mucho mis viajes a provincia, pero hasta antes de la pandemia viajaba de manera regular, a veces a dar charlas, a veces para algún otro tema, a veces para el tributo o algún evento de mucha gente. Y sí, efectivamente, más de una vez se sentía raro porque la gente hacía cola para que le firmara el libro y eran colas largas. O sea, me acuerdo en Tacna, me acuerdo una vez, habían como, creo, 500 personas en el auditorio y al salir, me daba cuenta, habían como 80 con un libro en la mano para lo firmara. Y claro, y era un problema porque yo había ido y me iba a regresar a Lima ese mismo día. Entonces, el avión ya me estaba por dejar, me daba cuenta cuando al final alcancé a firmar todos y me fui, pero me sentí bastante halagado.
uno no asume ese tipo de fenómenos en el mundo jurídico, ¿no? Esto creo No, que, para que nada. obedece a los bestsellers, Es las decir, novelas no, juveniles. se agradece sin lugar a dudas ese tipo de demostraciones de reconocimiento, cariño, es decir, no asumir algo así sería absurdo, pero cuando se presenta se agradece. Cuando he conversado con novelistas, con gente que hace más ficción, me dicen que para poder escribir con constancia se requiere como que esta falta de pudor, porque hay que mostrar mucho de la persona, del interior, lo que uno siente. ¿Qué se necesita para tener esta constancia en publicaciones más académicas, más rigurosas, más científicas incluso? Disciplina. Porque no es una labor creativa, sino es una labor de ordenamiento del conocimiento. Bueno, primero tienes que conocer, investigar una materia. Eh, por ejemplo, cuando hice el libro de paraísos fiscales, la tesis que le dio origen tenía más de 700 páginas. Lo redujo a un libro de menos de 100 páginas, con lo cual siempre las investigaciones de los libros técnicos, en este caso, te llevan a desarrollos mucho más profundos de los que vas a publicar, y al final tienes que sacrificar parte de la investigación para que el libro sea didáctico y manejable. Porque, una vez más, a mí no me gusta ese tema de estas Biblias de ese tamaño. En realidad, inclusive esta edición, siendo tan gruesa y siendo la de mayor, pues, más de 400 páginas, la reduje en más de 120 páginas antes de publicarla, porque me daba cuenta que no iba a ser, iba a ser cosa inmanejable, ¿no? Difícil de llevar. Sobre todo pensando que las personas lo pueden llevar, efectivamente, si es un libro se puede pesado, ¿no? Me gustaría para terminar que hiciera una invitación al público de LP Derecho, no solamente para que quiera su libro, que obviamente tienen que hacerlo, sino también para que muestren un poco más de interés en esta rama del derecho tributario. Bien, ante todo, agradecerles por estar viendo el video. La materia tributaria es un tema increíblemente desafiante. Y cuando le digo desafiante, no me refiero a te va a retar, pero es una actividad pragmática que invita al cerebro a tener que estar y a entender muchas cosas de manera previa. Creo que es una materia muy interesante. Creo que les va a gustar si es que la intentan. Y bueno, desde ya agradecerles su sintonía y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana, tarde, noche, dependiendo de la hora en la que la gente ve esto. Quiero agradecerles a todos por ver este video completo en YouTube y por, sobre todo, ver los extractos en TikTok, en Instagram, que sirven un montón para que más gente nueva pueda llegar a ver este contenido. Si les ha gustado, por favor, descarguen los videos, compártanlos con sus amigos, dejen en sus comentarios cuál ha sido la parte más interesante. ¿Qué les gustaría preguntarles a ustedes al doctor Picón para que nos acompañe en una segunda parte? Y sé que va a estar presente también en LP Derecho de una forma más constante, así que agradezco su cortesía y el gusto para poder compartir con nosotros, doctor. Muchas gracias por eso. Gracias a ustedes. Gracias a la gente que ha visto la entrevista completa. Nos vemos en una próxima edición de la entrevista. Se despide Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales. Hasta pronto.